¿Qué se siente saber que ni siquiera le agradas a nadie de aquí? Se burlaron mis padres de mí en medio de la fiesta familiar. Sonreí y dije, ¿cómo se sentirán ustedes cuando deje de pagar la hipoteca mañana? La fiesta se quedó en silencio. Hay noches que están cuidadosamente preparadas para parecer cálidas, unidas y agradables, donde todo el mundo actúa como si la sangre compartida significara automáticamente una lealtad compartida. Aquella noche fue una de ellas. Me llamo Ximena y estaba sentada en la cena de cumpleaños de mi padre, rodeada de parientes que decían ser mi familia, pero que nunca me vieron realmente como parte de su círculo. La habitación tenía el ruido habitual de una celebración. Las conversaciones se superponían, las copas tintineaban y cada cumplido iba a parar a mi hermano mayor. Él disfrutaba del centro de atención con una confianza que nunca se me había concedido, describiendo planes que no tenían ninguna sustancia real, pero que aún así se ganaban la admiración simplemente porque venían de él. Mi padre levantó su copa, la señal familiar de que estaba a punto de empezar una de sus historias, de esas en las que el humor siempre surgía a expensas de alguien. Hizo una pausa lo suficientemente larga para que toda la mesa se volviera hacia él, y luego posó su mirada en mí de una manera que se sintió deliberada. Su sonrisa llevaba la apariencia de calidez, pero la agudeza que había debajo era algo que reconocí al instante. Entonces me dijo directamente a mí, que se siente saber que ni siquiera le agradas a nadie de aquí. Las risas surgieron alrededor de la mesa, ligeras al principio, y luego crecieron como si fuera seguro unirse, como si su diversión hubiera estado esperando a que alguien diera permiso. Mi hermano bajó los ojos solo para ocultar su satisfacción, mientras que mi madre mantuvo su expresión, eligiendo una vez más el silencio en lugar de la defensa. Puse mi servilleta sobre la mesa, mantuve la voz firme y dije, ¿cómo se sentirán ustedes cuando deje de pagar la hipoteca mañana? El ambiente cambió. Nadie supo cómo responder porque la verdad rara vez recibe aplausos. Antes de continuar, díganme qué hora es desde donde están viendo esto y en qué ciudad se encuentran. Me gustaría saber hasta dónde ha viajado esta historia. Actualmente, mi vida transcurre entre turnos de noche. Trabajo como técnica de laboratorio en un pequeño hospital en las afueras de la Ciudad de México, generalmente en los turnos de tarde y noche, cuando la mayoría de la gente se acomoda en la comodidad de sus hogares. Mi trabajo consiste en analizar muestras, registrar informes y asegurar que los médicos tengan resultados precisos al amanecer. Es un trabajo estable y necesario, y paga lo suficientemente bien como para que yo viva cómodamente. Sin embargo, por razones que he aprendido a no cuestionar más, mi familia habla de mi trabajo como si hubiera elegido algo pequeño, algo por debajo de mí, algo que no requiere un compromiso o una inteligencia reales. Nunca lo dicen directamente, pero el tono siempre está presente. Persiste en las pausas, en las medias sonrisas, en las miradas intercambiadas a través de las mesas. Mi hermano, Ricardo, es de quien hablan con orgullo, aunque nunca ha conservado un trabajo por más de unos pocos meses. Siempre tiene una historia preparada para explicar por qué no funcionó. Quizás el supervisor lo frenaba, o la empresa estaba desorganizada, o el ambiente no se correspondía con sus objetivos. Cada fracaso se cuenta como si fuera un movimiento estratégico en lugar de un patrón. Y de alguna manera, mis padres lo admiran por su ambición. Admiran que sueñe, incluso cuando esos sueños nunca se traducen en progreso. Cuando él habla, se inclinan para escuchar. Cuando yo hablo, asienten educadamente, esperando el momento de desviar la conversación de nuevo hacia él. Vivo sola en un apartamento de una habitación cerca del hospital. Las horas que trabajo no me dejan mucho tiempo para una vida social, y me he acostumbrado a la tranquilidad. Hay algo pacífico en volver a casa cuando el sol está saliendo, con el mundo todavía medio dormido. Me preparo un té de manzanilla, me lavo la cara, me siento un momento y siento como el silencio se asienta a mi alrededor. Es una vida que me pertenece por completo. Y aunque puede sentirse solitaria, también es honesta. Aquí no hay actuaciones, ni pretensiones de ser más o menos de lo que soy. La distancia entre mi familia y yo no empezó de la noche a la mañana. Empezó lentamente, mucho antes de que aceptara este trabajo. Crecí aprendiendo a ocupar el menor espacio posible para no perturbar la atención que le daban a Ricardo. Cuando yo lograba algo, el reconocimiento era breve y medido. Cuando él lograba algo, por pequeño que fuera, se convertía en una celebración. Aprendí pronto que la aprobación era condicional y desigual. Me llevó años entender que el problema no era yo.
En el hospital, mis compañeros de trabajo me ven como alguien fiable. Cuando se necesita cubrir turnos, me llaman a mí primero porque saben que apareceré. Cuando se cometen errores, confían en mí para solucionarlos. Hay una dignidad silenciosa en ser necesitada, incluso si nadie lo aplaude. A veces, eso es suficiente. Aún así, hay noches en que la soledad se siente más pesada. Reviso mi teléfono y me doy cuenta de que nadie me está esperando. Nadie está comprobando si he llegado a casa sana y salva. Sé cómo cuidar de los demás, pero todavía estoy aprendiendo a esperar que me cuiden a mí. No hay ninguna tragedia dramática detrás de esta distancia. Es simplemente el resultado de ser ignorada con la suficiente frecuencia como para que, finalmente, dejes de intentar ser vista. No elegí separarme de ellos. La separación se fue formando capa por capa, año tras año. La verdad es que el aislamiento se vuelve familiar una vez que has vivido en él lo suficiente. Ya no duele de la misma manera que antes. Se convierte en parte del aire que respiras, algo que llevas en silencio, incluso cuando estás rodeada de otros. Hace 2 años, todo empezó a cambiar. No ocurrió a través de un suceso dramático o una crisis repentina. Ocurrió a través de un cambio gradual, algo que se reveló pieza por pieza hasta que las consecuencias ya no pudieron ser ignoradas. En aquel momento, los tipos de interés de las hipotecas estaban subiendo en todo el país, y esto afectó a muchos hogares, incluido el de mis padres. El aumento llegó lentamente al principio, y luego a un ritmo que exigía un ajuste. Mis padres siempre habían confiado en su gestión financiera, creyendo que la estabilidad era algo garantizado en lugar de algo que se mantenía con una planificación cuidadosa. A medida que subían los tipos, su pago mensual aumentó hasta un punto que alteró el equilibrio al que estaban acostumbrados. Una noche, mi padre me llamó y me preguntó si podía pasar por casa. La petición parecía sencilla. Recuerdo llegar y encontrar a mi padre y a mi madre sentados en la mesa del comedor. Habían colocado una pila de cartas y documentos en el centro, como para mostrar pruebas de una situación que ya se entendía. Mi padre habló primero, explicando con una voz que pretendía sonar tranquila que el pago de la hipoteca había aumentado y que estaban experimentando dificultades temporales. Mi madre escuchaba, pero al principio no contribuyó. Me di cuenta de que ella ya consideraba que la decisión estaba tomada mucho antes de que yo llegara. Mi padre me preguntó si podía ayudar por un tiempo, formulando la petición como si fuera un favor pequeño y temporal. Enfatizó la palabra, temporal, repitiéndola lo justo para implicar seguridad. Mi madre asintió a sus palabras, pero había algo en su expresión que sugería que veía esto como el curso natural de la responsabilidad. Pregunté dónde estaba Ricardo en esta conversación, aunque la pregunta parecía innecesaria. La respuesta llegó en la pausa silenciosa que siguió. Estaba entre trabajos de nuevo, considerando nuevas oportunidades, refinando sus objetivos, centrándose en su crecimiento, las mismas frases familiares de siempre, dichas con paciencia y orgullo cuando se referían a él. Acepté ayudar, no por obligación, sino porque sentí que era lo correcto. Tenía los medios. Mi trabajo me proporcionaba ingresos estables. Apoyar el hogar en el que había crecido me pareció algo que podía gestionar sin problemas. Me encargué de transferir el pago de la hipoteca a principios de cada mes. Se suponía que duraría unos meses, solo hasta que se ajustaran al nuevo tipo de interés o encontraran una forma de reestructurar. Pero los meses pasaron y no se produjo ninguna reestructuración. La petición de ayuda ya no se expresaba en voz alta. Simplemente se convirtió en algo esperado. Mi padre me enviaba un breve recordatorio cerca del final del mes. No una petición, solo una nota. Mi madre me daba las gracias, pero la gratitud perdió toda sinceridad con la repetición. Ricardo continuó viviendo su vida sin cambios, confiado en el entendimiento tácito de que todo se resolvería para él, como siempre había sido. Nadie cuestionó por qué era yo la que contribuía. Se convirtió en el acuerdo silencioso que mantenía unido el hogar. Durante ese tiempo, aprendí con qué facilidad la generosidad puede convertirse en obligación cuando otros deciden que tu papel es llevar la carga. No me quejé. No pedí reconocimiento. Sin embargo, había noches en que volvía a mi apartamento después de un turno tardío, me sentaba al borde de la cama y me preguntaba si esto era lo que significaba ser parte de una familia, dar sin límite mientras otros recibían sin reflexión. La solución temporal se había vuelto permanente, no por acuerdo,
sino por silencio. Y en ese silencio, algo en mí también empezó a cambiar. Empecé a ver la distancia no como una separación que se me imponía, sino como el espacio que necesitaba para recuperarme a mí misma. El día de la celebración del cumpleaños de mi padre llegó con una intensidad que parecía casi escenificada. Mamá había pasado toda la semana preparándolo, contratando un servicio de banquetes, arreglando las flores y asegurándose de que cada rincón de la casa pareciera listo para ser juzgado. Le importaba profundamente cómo se veían las cosas desde fuera, y los cumpleaños en nuestra familia tenían menos que ver con el afecto y más con la presentación. Entendía sus intenciones, aunque no me sintiera incluida en ellas. La casa se fue llenando lentamente de parientes que mantenían sonrisas educadas y saludos familiares, pero su atención convergía en una dirección predecible. Ricardo caminaba por la habitación como si el espacio le perteneciera. Mi hermano mayor disfrutaba de la admiración sin esfuerzo, recogiendo elogios como si se le debieran. Hablaba con confianza de proyectos futuros, empresas que podría emprender y oportunidades que estaba considerando. Ninguno de los planes de los que hablaba se había materializado en algo tangible. Sin embargo, todo el mundo reaccionaba como si estuvieran escuchando a un visionario. La admiración surgía con facilidad, de forma natural, porque siempre se le había dado a él, y la gente parecía cómoda continuando con el patrón. Me senté a la mesa, escuchando más de lo que hablaba. Noté cómo las conversaciones fluían a mi alrededor sin requerir mi presencia. Cuando la gente se dirigía a mí, era de forma breve y cortés, casi como si reconocieran a una invitada en lugar de a una hija o hermana. Me había acostumbrado a esa sensación. Ya no me sorprendía, aunque seguía siendo una punzada silenciosa justo debajo de la superficie. La comida transcurrió, los platos se sirvieron con el cortés tintineo de los cubiertos y risas casuales. En un momento dado, Ricardo se lanzó a otra historia sobre cómo estaba a punto de lograr algo significativo. La mesa respondió con entusiasmo, asintiendo, elogiando, animando. Mamá le puso la mano en el hombro y lo llamó su orgullo. Papá le sonrió con la certeza de que su legado descansaba en el asiento a mi izquierda. Yo permanecí quieta, serena, observando con qué facilidad el amor fluía en una dirección. Hacia el final de la comida, papá levantó su copa. La sala se silenció porque todos reconocieron el momento. Siempre hablaba en las reuniones, ofreciendo brindis que no se recordaban por su sabiduría, sino por la sutil puya que llevaban dentro. Sentí sus ojos posarse en mí incluso antes de que hablara. Su voz era cálida en el tono, pero cada palabra tenía peso. Dijo, lo suficientemente alto para que toda la mesa lo oyera, que se siente saber que ni siquiera le agradas a nadie de aquí. Hubo un breve silencio, seguido de una risa que fue creciendo gradualmente. Llegó en oleadas. Vacilación al principio, luego confianza, como si la sala hubiera estado esperando permiso para reírse de mí. Ricardo bajó la mirada solo para ocultar la sonrisa que se extendía por su rostro. Mamá mantuvo la vista fija al frente, negándose a intervenir. No levanté la voz. No dejé que la emoción que sentía por dentro dictara nada. Puse mi servilleta sobre la mesa y miré directamente a papá. ¿Cómo se sentirán ustedes?, dije con calma, cuando deje de pagar la hipoteca mañana. La risa cesó. El silencio que siguió tenía un peso diferente. Era pesado, incómodo, crudo. La cabeza de Ricardo se levantó de golpe, la confusión atravesando su anterior diversión. La expresión de mamá vaciló por primera vez en toda la noche. Papá me miró fijamente, sin entender aún lo que quería decir, o quizás negándose a creerlo. No di más detalles. No suavicé el golpe ni ofrecí una explicación. La verdad no necesitaba adornos. La sala había pasado años decidiendo quién era yo sin preguntarme nunca. Esa noche, simplemente les devolví el espejo que me habían entregado. Esa noche, después de volver a mi apartamento y cerrar la puerta tras de mí, mi teléfono empezó a sonar antes de que tuviera siquiera la oportunidad de encender las luces. Las vibraciones llegaron en ráfagas continuas que llenaron la habitación con una especie de presión. Me quedé quieta un momento, dejando que la realidad de lo que había sucedido en la fiesta se asentara dentro de mí. Cuando finalmente cogí el teléfono, era mi padre. Su voz se alzó de inmediato, con el filo agudo del orgullo herido en lugar de preocupación.
Me preguntó por qué lo había avergonzado delante de nuestros parientes, por qué había elegido una noche tan importante para montar una escena y por qué no podía simplemente dejar las cosas pasar como siempre había hecho. Hablaba como si la humillación que me había infligido en la mesa hubiera sido inofensiva, como si sus palabras no hubieran sido más que una broma que yo no había sabido entender. Escuché sin interrumpir porque ya sabía que nada de lo que dijera cambiaría la historia que él había elegido contarse a sí mismo. Después de que él colgara, llamó mi madre. Su voz era tensa y forzada, como siempre se ponía cuando intentaba mantener el control de algo que ya se estaba desmoronando. Dijo que las familias a veces hablan sin pensar, que la gente se deja llevar durante las celebraciones y que yo sabía cómo podía ser mi padre. Me dijo que no debería haber respondido como lo hice porque ahora la situación sería más difícil de arreglar. En su opinión, la armonía importaba más que la honestidad. Me di cuenta de que no estaba pidiendo comprensión. Me estaba pidiendo que volviera a mi papel, la silenciosa, la que absorbía lo que los demás se negaban a reconocer. Le dije que necesitaba tiempo, que era la verdad más suave disponible. Ricardo llamó a continuación. No se molestó en suavizar su tono. Me acusó de arruinar la noche y de hacer quedar mal a nuestros padres. Insistió en que mi contribución a la hipoteca no era algo que debiera echarles en cara y que debería seguir ayudando sin esperar agradecimiento. Dijo, la generosidad no requiere reconocimiento, revelando lo poco que entendía el peso de lo que yo había cargado. No me defendí. Simplemente escuché hasta que se quedó sin palabras y entonces terminé la llamada. Puse el teléfono boca abajo y dejé que el silencio se asentara. La tranquilidad dentro de mi apartamento se sintió como el primer aliento real que había tomado en días. Me preparé un té únicamente por el consuelo de sostener algo caliente. La taza humeaba en mis manos mientras mis pensamientos se ordenaban en algo más estable. Una hora después, mi mejor amiga, Sofía, llegó sin preguntar. Tenía un don para saber cuando el mundo se había inclinado de una manera que yo no podía nombrar de inmediato. Se sentó en el sofá a mi lado, ofreciendo su presencia en lugar de consejos. Le conté lo que se sentía al estar rodeada de gente que comparte mi sangre pero que se niega a verme. Decir las palabras en voz alta hizo la verdad más pesada y más clara. Sofía me recordó que la lealtad debe ser mutua para ser real. Su presencia me ancló más de lo que cualquier explicación podría haberlo hecho. Más tarde esa noche, recibí un mensaje de la hermana mayor de mi madre, la tía Elena. Rara vez se involucraba en las tensiones familiares, pero su mensaje era tranquilo y firme. Escribió que había visto la dinámica claramente durante años, que mi paciencia había sido extraordinaria y que la dignidad tiene un costo, pero también un propósito. Sus palabras no cambiaron la situación, pero restauraron algo dentro de mí que había estado erosionado durante demasiado tiempo. Me senté en la tenue luz de mi sala de estar y me di cuenta de que ya no necesitaba explicarme. Bloqueé a mi padre, a mi madre y a Ricardo. El silencio que siguió se sintió como un espacio que finalmente me permití reclamar. Un mes después de la cena, un sobre formal del banco apareció en el buzón de la casa de mis padres. No lo vi yo misma, pero pude imaginar la forma en que mi madre se quedaría quieta en el mostrador, con los dedos presionados contra el papel como si la presión por sí sola pudiera cambiar el significado que había dentro. Por lo que supe más tarde, lo abrió en silencio y lo leyó 2 veces antes de llamar a mi padre. El banco les notificaba que el pago de la hipoteca no se había recibido y que, si el problema no se resolvía en un plazo determinado, comenzarían las penalizaciones y las medidas de ejecución hipotecaria. El tono era preciso, clínico e inequívocamente final. No le importaba el orgullo familiar, la vergüenza o los años de sacrificio. Solo establecía lo que se debía y lo que sucedería si seguía sin pagarse. Mi padre reaccionó con ira al principio. No era ira por la situación, sino ira dirigida a mi madre por no mantener las cosas bajo control, e ira hacia el mundo por no doblegarse a sus expectativas. Mi madre lloró, pero fue un llanto silencioso, del tipo que surge cuando una verdad ya no puede ser negada. Durante años, ella había creído que yo siempre intervendría, que mi presencia era una garantía, que mi sentido de la responsabilidad era una cuerda que me ataba a ellos permanentemente. La carta rompió esa ilusión. Ricardo fue el último en enterarse. Mi padre le informó a última hora de la tarde, quizás esperando que él proporcionara una solución, o al menos un plan. Era la primera vez en su vida que se enfrentaba a un problema que requería esfuerzo en lugar de encanto. Había construido su identidad en ser admirado,
no en ser necesitado. Cuando mi padre sugirió que Ricardo debería conseguir un trabajo a tiempo completo para contribuir a la hipoteca, Ricardo se resistió, insistiendo en que la situación era temporal y que yo acabaría entrando en razón. Esa sola frase reveló cuán profundamente la familia había dependido de la suposición de que yo siempre volvería al papel de cuidadora, incluso a expensas de mi propia estabilidad. Pasaron las semanas. No se hizo ningún pago. El segundo aviso llegó, mucho menos paciente que el primero. El banco comenzó a aplicar cargos por demora. Las cifras crecieron rápidamente, volviéndose más grandes de lo que se podía manejar sin una intervención inmediata. Las discusiones llenaron la casa. Mi madre suplicaba cooperación. Mi padre la acusaba de deslealtad cada vez que ella sugería que tal vez deberían contactarme directamente. Ricardo se retiró por completo de las conversaciones, pasando más tiempo en su habitación, como si el silencio pudiera protegerlo de las consecuencias que ahora eran inevitables. El punto de quiebre llegó cuando el representante del banco llamó para confirmar que se iniciarían los procedimientos de ejecución hipotecaria. La casa, esa que guardaban como símbolo de estatus y pertenencia, estaba programada para ser embargada. No hubo ninguna celebración para marcar esta transición, ninguna reunión de parientes con risas educadas. Solo hubo embalaje, cajas de cartón, el sonido de la cinta adhesiva siendo arrancada sobre superficies frágiles. Años de recuerdos reducidos a objetos que necesitaban ser trasladados porque la estructura que los albergaba ya no era suya. Mi madre les dijo a los parientes lejanos que habían decidido mudarse a un lugar más pequeño, como si se tratara de una elección racional y mutua hecha tras una cuidadosa reflexión. Mi padre evitó hablar del tema por completo. Ricardo parecía agotado de una manera que nunca había visto. Ya no le quedaban discursos triunfantes. Me enteré de todo a través de mi tía, no porque mis padres me contactaran. No llamaron. No se disculparon. Simplemente guardaron silencio. La casa finalmente fue cerrada con llave, marcada y transferida. Se mudaron a un lugar más pequeño en la periferia de la ciudad, un lugar que costaba mucho menos y no requería apoyo de mi parte. No me sentí victoriosa. Lo que sentí fue más claro que la victoria. Fue distancia, el tipo de distancia que le permite a una persona respirar adecuadamente por primera vez. Después de dejar atrás a mi familia, aprendí a respirar de nuevo. No sucedió en una revelación dramática ni en un único momento definitorio. Sucedió lentamente, en los espacios entre los días ordinarios, donde la tranquilidad reemplazó a la tensión y el silencio ya no se sentía como una acusación. Me mudé a un modesto apartamento en una colonia de la ciudad que no era ni notable ni de moda, pero ofrecía estabilidad. Las paredes estaban desnudas al principio, y las habitaciones se sentían extrañas, pero la distancia de mi pasado hacía que cada metro cuadrado se sintiera ganado. El espacio se hizo mío, no solo por la propiedad, sino por la ausencia de expectativas. No había voces elevadas resonando por los pasillos, ni comentarios sutiles diseñados para recordarme mi lugar, ni ninguna obligación esperando como una sombra en cada conversación. Mis rutinas cambiaron. Empecé a dormir toda la noche sin despertarme con la sensación de una responsabilidad inacabada. Cocinaba para mí misma en lugar de comer a la carrera. Aprendí a sentarme en silencio sin sentir que había fallado en cumplir un papel. La culpa que una vez me había seguido como una segunda piel comenzó a aflojarse. No me di cuenta de lo pesada que había sido hasta que dejé de cargarla. Me centré en mi salud, no porque algo estuviera mal, sino porque por primera vez sentí que se me permitía cuidarme sin justificación. Hacía ejercicio en las mañanas tempranas, cuando la ciudad estaba suave y sin prisas. Pasaba las tardes leyendo o simplemente descansando, permitiendo que el cansancio llegara y pasara de forma natural, no como resultado de la tensión emocional. Durante este periodo, limité el contacto con casi todos los relacionados con mi familia. El silencio de mis padres y de Ricardo no me sorprendió. Su ausencia se sentía predecible, moldeada por largos patrones de dependencia y negación. No los resentía, pero tampoco los extrañaba. La única persona que continuó en contacto fue mi tía, Elena, que había entendido en silencio mucho más de lo que nunca dijo en voz alta. Nunca me presionó para que perdonara o volviera. No minimizó el pasado ni intentó reescribirlo. En cambio, me preguntaba si estaba comiendo bien, si el trabajo era manejable, si estaba durmiendo lo suficiente. Eran preguntas de presencia, no de control.
Las respondí con honestidad porque era seguro hacerlo. Hubo momentos en que los recuerdos afloraban sin previo aviso. A veces recordaba una cena festiva o una conversación que una vez pareció inofensiva, pero que ahora se revelaba como un patrón. Estas reflexiones no me inquietaban. Aclaraban la diferencia entre aguantar y vivir. La distancia que había creado no era un castigo. Era una corrección. Comprendí que la paz no era la ausencia de problemas, sino la ausencia de la necesidad de justificar la propia existencia ante quienes se negaban a verla. No volví a la casa. No asistí a reuniones, festividades ni intentos de reconciliación. No hubo intentos de reconciliación. En verdad, mi familia no sabía cómo reconocer la responsabilidad sin ponerse a la defensiva, y yo ya no me sentía obligada a absorber su incomodidad. La idea de volver se sentía como entrar de nuevo en una habitación donde el aire siempre había sido demasiado escaso. Había aprendido a respirar. Tenía la intención de seguir respirando. Con el tiempo, el nuevo apartamento desarrolló su propia familiaridad. Las estanterías se llenaron. La cocina acumuló la calidez de las comidas hechas sin urgencia. La cama se ablandó hasta adoptar una forma que se ajustaba a mi descanso. La vida no se volvió extraordinaria. Se volvió mía. Y eso fue suficiente. Algunas relaciones no necesitan ser reparadas. Llega un punto en el que regresar solo reabriría lo que estaba destinado a cerrarse, y la sanación requiere distancia en lugar de reconciliación. Después de todo lo que sucedió, acepté que alejarme de mi familia no fue un momento de ira, sino un reconocimiento razonado de lo que siempre había sido cierto. No me fui porque quisiera castigar a nadie. Y no desaparecí con la esperanza de que alguien me persiguiera. Me fui porque el entorno en el que crecí exigía una versión de mí misma que no podía respirar. Y finalmente entendí que sobrevivir no es lo mismo que vivir. No he hablado con mamá ni con papá desde la noche de esa cena. Hubo mensajes al principio, no para preguntar cómo estaba, sino para insistir en que mi decisión era injusta, emocional, dramática o egoísta. Esos mensajes se hicieron más lentos, se espaciaron y finalmente cesaron. Ricardo nunca me contactó, lo cual no sorprendió a nadie. El silencio se convirtió en el reflejo más claro de la verdad que había existido mucho antes de que tuviera lugar cualquier confrontación. Una relación construida sobre el derecho adquirido no lamenta la ausencia de la persona que proveía. Simplemente busca una nueva fuente. Entendí eso profundamente una vez que finalmente di un paso atrás. Elena siguió siendo el único hilo que me conectaba con lo que una vez fue. Aunque nunca intentó hacerme volver, su presencia no exigía un esfuerzo emocional. Simplemente me recordaba que el reconocimiento y la compasión no son imaginarios. Su apoyo confirmó algo de lo que una vez dudé, no había imaginado el desequilibrio, la distancia o el dolor. Alguien más había visto los mismos patrones, aunque no hubiera intervenido antes. Hay una validación silenciosa en ser comprendido sin necesidad de explicar. Mi vida ahora se siente estable, no extraordinaria ni dramática, sino estable de una manera que deja espacio para respirar y expandirse. Me despierto sin prepararme para críticas invisibles. Hablo sin ensayar cada palabra por seguridad. Elijo cómo pasar mi tiempo sin calcular cuánto de mí misma debo sacrificar para ser tolerada. La independencia no es soledad. Es espacio. Es claridad. Es el conocimiento de que no tengo que demostrar mi valía a personas que nunca intentaron entenderla. No odio a mi familia, pero ya no pertenezco a la versión de mí misma que necesitaba su aprobación para existir. Ya no cargo con el peso de ser el puente para una relación que fue construida de manera desigual desde el principio. La separación no fue una pérdida. Fue la restauración de algo que no sabía que se me permitía poseer, mi vida. El amor sin respeto es solo obligación. Y la obligación sin cuidado se convierte en daño disfrazado de lealtad. Poner límites no es crueldad. Es una forma de claridad que nos permite reconocer dónde terminamos nosotros y dónde los demás deben aprender a valerse por sí mismos. Elegirte a ti misma no significa rechazar a la familia. Significa rechazar la creencia de que el amor debe requerir silencio, sacrificio y la anulación de uno mismo. Gracias por ver este vídeo. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal de Secretos Revelados para no perderte las últimas historias emocionantes.